Vamos al título del mensaje de hoy que lleva por nombre la posición privilegiada del creyente. Y el texto principal se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Recuerde que siempre estamos leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice así la palabra del Señor. Su poder divino nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por el conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y excelencia, mediante el cual nos ha concedido sus preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia pecaminosa. Amén. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre eterno y glorioso, te exaltamos y te glorificamos. Como decían en la coordinación nuestro hermano, y como lo hemos ido aprendiendo a través de tu escritura, tú eres el que gobierna sobre todo. Tú eres aquel que tiene el control de cada circunstancia que ocurre en el mundo y que también estás en control hoy en día de este culto en el cual hemos venido a glorificarte y a exaltarte. Te ruego que a través de tu Espíritu Santo sigas en control de mi vida, Dios, y puedas iluminarme a través de tu Espíritu para poder trazar con verdad tu palabra, con rectitud. Y cada uno de los que estamos acá podamos ser exhortados, enseñados, capacitados a través de tu palabra para poder ponerla por obra, para poder, Señor, traer gloria a tu nombre, para poder, Señor, incluso en este momento importante que es aprender de tu palabra, estar ahí atentos y dándote gloria en todo lo que tú te mereces. Toma tú el control de todo esto, Señor, de toda esta enseñanza. Abre nuestros oídos para poder comprender tu palabra. No solamente ilumíname a mí que voy a poder y soy el instrumento para exhortarla, sino a cada uno de mis hermanos para comprender el consejo sabio de tu palabra. Te lo rogamos a través de Jesucristo y para tu gloria. Amén y amén. Qué importante, hermanos, es que nosotros, y nunca se nos olvide ese concepto, lo voy a decir una vez más, pero lo hemos escuchado muchas veces, y es importante que nunca se nos olvide que todo lo que tenemos es para la gloria del Señor. Pero el Señor nos enseña que somos hermanos privilegiados. ¿Cuántos privilegiados hay aquí? No lo digan ni levante la mano, pero yo creo que nos sentimos privilegiados, honrados de que un día el Señor haya aparecido y nos haya iluminado y podamos entender estas tremendas verdades bíblicas y entender cuán amor grande tuvo Jesús para usted y para mí. Y tenemos hermanos que siempre, nunca olvidar y siempre tener presente estas verdades. El apóstol Pedro, escribiendo esta segunda carta, hermanos, a una iglesia que era expatriada, a una iglesia que estaba exiliada, a una iglesia que estaba viviendo bajo persecuciones, en un mundo hostil, bajo corrientes de falsos maestros que introducían, por supuesto, falsas enseñanzas y doctrinas en la iglesia. Él comienza, hermanos, a motivar, a poder instruir a los hermanos que estaban en circunstancias difíciles a estar cada día más arraigados en la palabra del Señor, a poder estar más cimentados en la palabra y en las verdades bíblicas, porque hay algo que siempre, hermanos, debemos y nunca olvidar, que mientras estemos aferrados a Cristo y a su palabra, hermanos, somos más que privilegiados, somos bendecidos, porque el Señor nos permite por gracia y misericordia, hermanos, estar en una posición de privilegio. Ya lo veremos por qué. ¿Cuántos se sienten privilegiados por Dios? Hoy en día nos enfocamos y hemos leído en la lectura principal el versículo 3 y 4 de la carta de 2 de Pedro capítulo 1. La carta de Pedro subraya y nos habla de la importancia de un conocimiento correcto de Dios. Guarda ese concepto porque es muy importante más adelante. Conocimiento correcto de Dios y de su voluntad.
Y este capítulo nos muestra cómo ese conocimiento se traduce o da por fruto o trae como evidencia en el cristiano. O sea, cuando hay un conocimiento correcto de Dios y de su voluntad, hay una evidencia. Y esa evidencia es una vida fructífera. Y esa evidencia es una vida que da frutos. Es una vida transformada. Amén. Y este capítulo nos muestra, ¿cierto?, que eso se traduce en una vida fructífera. No es solo creer en Cristo de palabras, sino que es evidenciar que lo que nosotros decimos creer es una realidad en nuestras vidas. Hoy en día, en un mundo en que muchos dicen creer en Dios, y usted lo sabe. Muchos dicen, sí, yo creo en Dios, y hay gente que nunca se congrega, nunca ha ido a una iglesia, no conoce las verdades del Evangelio, pero profesan con sus labios conocer a Dios. Pero más usted y yo sabemos, como lo dije recién, que esto no es solamente palabras, sino que debe haber una evidencia en nosotros. Debe haber un fruto. Como decía recién, esto se traduce en una vida fructífera, una vida que da fruto, una vida que produce. Ya vimos que un cristiano no es solo aquel que ha creído en Cristo, no es solo aquel que confiesa y dice yo creo en el Señor, no es eso solamente, sino que es aquel que recibe gracia y paz, como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 cuando está haciendo el saludo en esta misma carta. Podemos leer el versículo 2 que dice, voy a leer del 1 en adelante. Mire, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. O sea, aquellos que han recibido la fe en Cristo Jesús, al igual que ellos, ¿cierto? Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Él está diciendo, no por vuestros méritos, sino que por los méritos de Cristo. Vosotros habéis recibido la fe en Cristo Jesús, al igual que yo, dice el apóstol Pedro. Y luego agrega en el versículo 2 y dice, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. O sea, un cristiano que ha creído en Cristo y que lleva una vida fructífera, la primera evidencia que vemos ahí es que tiene gracia y paz. Y que esa gracia y paz no es algo estancado, sino que están siendo multiplicadas. O sea, hay un crecimiento, hay una vida fructífera. Y luego agrega, en el conocimiento de Dios. O sea, esa vida fructífera está arraigada en algo, está fundamentada en algo, como el apóstol lo dice en esta carta, en la cual nombra 16 veces la palabra o el concepto conocimiento de Dios. La clave es el conocimiento de Dios. Y nosotros sabemos que ese conocimiento lo adquirimos a través de una comunión con Dios. Amén. Por eso Él dice, en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y luego agrega, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. O sea, en definitiva, nada es por nuestros méritos, es solamente por la gracia de Dios, por esa gracia que sobreabunda en los cristianos, en los hijos de Dios. Esa gracia y esa paz que yo veo que sobreabundan sus rostros en este momento. Lo digo en serio. No crea que es una broma. En los hijos de Dios sobreabunda un rostro de paz, de gracia, de amor, porque reflejamos a Cristo Jesús. Porque entendemos que nada es por nuestros méritos, como dice aquí el apóstol, sino que es por su divino poder el que nos ha concedido todas estas cosas que usted y yo podemos reflejar. O sea, ni siquiera lo que reflejo en mí, yo reflejo la gloria de Cristo que se manifiesta por misericordia en mi vida, así como usted también, amén. Por lo tanto, Pedro no nos deja con conceptos que son solamente teóricos. Pedro no quiere que la iglesia entienda que esto es solamente información, sino que esto es una vida transformada. En aquel tiempo, la iglesia que está presente
en aquel momento que el apóstol escribe la carta, había muchas sectas heréticas, había muchos gnósticos, que lo vamos a ver más adelante, los cuales conocían a Dios, entendían de Dios, pero creían que su cuerpo no cambiaba, sino que solamente era un conocimiento intelectual. Creían que solamente era información. Y a veces nosotros cometemos ese error, creer que conocer a Dios es solamente información. Pero no, aquí vemos que conocer a Dios es conocer, pero eso trae como resultado una transformación, un fruto. No es solamente algo teórico. Por eso Pedro, no se quiere dar esta información abstracta de lo que está tratando de darle a conocer a la iglesia, a la cual está dirigiendo estas cartas, que hoy en día la dirige a nosotros. Dice: ustedes tienen la fe en Cristo, la gracia y la paz sean multiplicadas por el divino poder que nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. ¿Recuerda usted en quién? En el conocimiento de Dios, mediante el verdadero, luego vuelvo a reiterar acá, verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué tremendo, hermanos. Sigo. Ya vimos que un cristiano no es solo aquel que ha creído en Cristo, ¿cierto? Ya lo hemos entendido. Sino aquel que recibe gracia y paz multiplicadas por el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Salvador. Pedro, como decía recién, no nos deja en esos conocimientos teóricos o abstractos, sino que Él nos guía a ver cómo aplicar esa verdad en nuestra vida diaria. O sea, cómo aplicar todo lo que decimos ser en nuestra vida diaria. Recordándonos que esto no es una opinión personal del apóstol, sino que es la palabra viva de Dios que nos transforma día a día a los verdaderos hijos del Señor. Entonces vamos a ver a lo que nos convoca, ¿cierto? Usted dirá, dio un título en el mensaje. Vamos a hablar entonces a lo que hemos llamado esta posición privilegiada del creyente. Y antes de hablar, mire qué importante, antes de hablar de nuestras responsabilidades o ¿se acuerda usted que hablamos de reflejar a Cristo? Hablé recién de frutos, hablé recién de esta vida que debe reflejar el que conocemos a Dios de verdad. Pedro nos muestra una cosa importante. Antes de decir cuáles son nuestras responsabilidades, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra lo que tenemos en Cristo. Qué importante esto. Y esto es un principio fundamental, escúchelo bien. En la Escritura, en la palabra de Dios, primero nos revela quiénes somos y qué poseemos por gracia. Y luego nos instruye en cómo debemos vivir nuestra vida. Y qué importante, ¿por qué es importante entender esto, hermanos? Porque muchas veces se nos enseñaba de una manera errónea. Haz esto para que puedas recibir esto otro. Esfuérzate, anda a la iglesia. Si no oras, si no vas a la iglesia, si no haces esto, no te vas a salvar, te vas a ir al infierno. Pero hoy en día nosotros hemos entendido a través de la Escritura que eso no es así, sino que el Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo, con amor eterno, y nos dio una posición en Cristo, nos dio una salvación, y como resultado de eso nosotros con gratitud y amor servimos a Cristo y queremos vivir una vida en semejanza a nuestro Señor. ¿Se da cuenta que es diferente? Yo no trabajo para ser salvo. Yo sirvo al Señor por lo que Él hizo en mí, por esa salvación que Él me entregó. Esta verdad nos protege de la ilusión, como dije recién, de que debemos ganarnos nuestra salvación. No podemos, porque Cristo ya ha pagado el precio, Cristo ya nos redimió para asegurarnos nuestra salvación. Al mismo tiempo, esto nos recuerda que el poder para vivir una vida cristiana fructífera no proviene de usted y de mí. O sea, no es de nuestros méritos, sino de nuestro Dios, el cual es soberano. Él no solamente nos ha salvado, recuerde usted que su palabra dice que nos ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. O sea, el Señor no te salvó y te dijo, ahora arréglatela solo, sino que Él nos ha provisto, como vamos a ver, de todo lo necesario para nuestra vida diaria y la piedad.
O sea, estamos completamente equipados. Él nos equipa con todo lo necesario para crecer en santidad y dar fruto como verdaderos creyentes. El pastor y teólogo canadiense J.A. Packer, en su libro El conocimiento de Dios, dice lo siguiente, abro comillas: la vida cristiana no es simplemente un asunto de hacer cosas correctas, es vivir en un conocimiento correcto de Dios. Y solo a través de ese conocimiento puede la obediencia, la santidad y la alegría genuina florecer. Por eso, antes de mirar lo que debemos hacer, primero debemos contemplar lo que ya se nos ha dado. Yo creo que está claro, ¿cierto? Yo soy muy reiterativo, hermano. Vuelvo a leer. Antes de mirar lo que debemos hacer, primero debemos contemplar lo que ya nos ha dado en Cristo el Señor. Porque nuestra vida cristiana comienza y se sostiene en nuestra posición privilegiada como hijos de Dios. El Señor ya nos ha salvado. El Señor ya ha pagado el precio. Usted no tiene que hacer nada para pagar el precio. Lo único que nosotros hacemos, como dije delante, es vivir en obediencia a su palabra y en obediencia y reverencia al Señor por lo grande que Él ha hecho en nosotros. Y cada día queremos ser más semejantes a nuestro Señor. Ahora vamos a ver el porqué de esta posición privilegiada, con 3 preguntas: ¿qué, cómo y por qué? Uno siempre se pregunta y debe siempre instruirse en saber a través de estas preguntas si lo que está diciendo el hermano es verdad o no. Y comenzaremos con el qué. Incluso antes, bueno, los que están en la universidad quizás lo han pasado. Hay un método que se ocupa de investigación que se llama el método Kipling. ¿Lo han escuchado algunos o no? ¿Cierto? Que es para investigación y que tiene más preguntas. Creo que son 6 preguntas. Y son, parece que la anoté por aquí. Bueno, son 6 preguntas. Yo voy a ocupar 3 solamente: ¿qué, cómo y por qué? Primero comenzaremos con el qué. ¿Qué es lo que se nos da a los creyentes? Y podemos ver nosotros, si vamos al capítulo 1 que estamos leyendo y nos adelantamos al versículo 5 al 7, veremos que Pedro describe las cosas que componen la vida cristiana fructífera. Vamos a leer. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Por eso son la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, la fraternidad y el amor. Todo está presente en un cristiano el cual tiene una vida fructífera. Yo no voy a preguntar ni me voy a preguntar cuál tengo o cuál no tengo. Eso, insisto, es algo que lo hacemos cada uno de manera personal. Y luego en el versículo 8 nos añade, recuerden que estamos viendo qué es lo que se nos da a los creyentes. En el versículo 8 Pedro dice que estas cualidades son nuestras y si están aumentando, entonces seremos fructíferos. Usted dirá, ¿es así? Leamos el versículo. Dice, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no los dejará estériles, sino que seremos fructíferos. Amén. Y aún más, el versículo 10 añade lo siguiente: así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca, ¿qué dice? Caerán.
Ciertamente entonces hay mucho que debemos hacer. Debemos trabajar como cristianos, como verdaderos creyentes en practicar cada una de estas cualidades que Pedro enumera en este capítulo. A lo mejor estamos deficientes, por decirle algo, en la fraternidad. A lo mejor estamos deficientes en el amor. Quizás estamos deficientes en la virtud, en el conocimiento, en la fe. Y pareciera a veces cuando nos ponemos a analizar esto, muchas veces podemos sentirnos a lo mejor abrumados y decir, ¿cómo voy a llegar si a mí me cuesta, por ejemplo, compartir? ¿Cómo voy a llegar a fraternizar? Es difícil para mí. Y a veces pareciera que esto nos agobia, el peso de tener que a lo mejor trabajar en algo que me cuesta. Y es algo que nos puede ocurrir a todos en diferentes desafíos de la vida diaria. Pero les voy a dar un ejemplo súper práctico y súper fácil. Por ejemplo, cuando usted y yo hemos llegado a un trabajo nuevo, ¿cierto? Presentó su currículum, llegó a ese trabajo, lo toman en su primer día de trabajo, lo tomará el jefe asignado a su cargo, o lo tomará el supervisor o aquel que le tiene que hacer la inducción, y le dirá, mire, usted hoy en día va a estar a cargo de toda esta área operacional y va a tener que hacer esto. No voy a definir para que no suene tan largo el ejemplo. Y usted empieza a ver todo lo que tiene que realizar y pareciera que dijera, wow, no sé cómo voy a hacer tanto. ¿Cierto? Y ve maquinarias y no sabe qué botones para qué, y no sabe qué hacer con nada, y ve un montón de papeles o ve un montón de metodologías, de formularios, y no sabe cuál es para qué ni para nada. Y a veces nos sentimos abrumados. Pero qué importante cuando en una buena empresa, aquel que te hace el primer día y te recibe, ya sea el supervisor o el jefe directo, te dice, pero mira, y te presenta todo lo que tienes que estar a cargo, y tú ya estás pensando por dentro, no sé cómo lo voy a hacer, pero luego viene el supervisor y te dice, pero no te preocupes, porque te vamos a hacer una inducción de una semana y te vamos a enseñar a usar cada una de estas máquinas que tú ves acá. Y usted como que empieza a decir, wow. Porque hay empresas que ustedes dicen, ocupan disculpen la terminología, lo mandan a los leones así nomás. ¿Cierto? Hay empresas así que le mandan a los leones. Aprenda, echando a perder se aprende. Pero hay otras sí que son muy preocupadas y le hacen inducciones. Y qué importante cuando nos llega una empresa en su primer día de trabajo y le hacen una inducción, ¿cierto? Usted dirá, pero imagínese cuánto más glorioso es saber que el Señor nos ha llamado para ser sus hijos. Nos ha puesto en un lugar de privilegio. Y no solamente eso, sino que dice, no te preocupes porque todo lo que tú necesitas para tu vida diaria, yo ya te lo tengo provisto. No te preocupes cómo vas a poder seguir adelante frente al pecado, frente a la sociedad, frente a tantas corrientes, hermanos, que hay paganas hoy en día en el mundo, corrientes filosóficas, corrientes, hermanos, de tanta progresividad en el mundo. No te preocupes porque yo te he provisto de todo para que nada te falte. Y qué importante garantía tienes, que el Espíritu Santo está ahí para capacitarte, para enseñarte, para poder trabajar y conocer a Cristo de manera correcta. Esto es lo mismo, lo acabo de decir. Dios nos ha equipado con todo. No estamos abrumados, no debemos estar preocupados, no debemos estar asustados, no debemos estar nerviosos. El Señor nos ha provisto de todo. Eso es lo que nos salva el versículo 3 y 4. Antes de que Pedro entre en qué los creyentes deben hacer, quiere el apóstol que sepamos lo que se nos ha dado para que podamos vivir una vida cristiana fructífera. O sea, en otras palabras, el apóstol nos dice, tienen que trabajen diligentemente. Si tienen fe para la virtud, para el conocimiento, para la fraternidad, para el amor, tienen que hacerlo, pero no se preocupen. Porque Dios nos ha provisto
y obtenemos la palabra profética, perdón, me voy a disciplina. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. O sea, no veas lo difícil que es posible, porque el que te ha capacitado y te ha entregado las herramientas no es un supervisor, no es un jefe terrenal, es Dios mismo. El que te está garantizando que vas a poder es Cristo mismo. Su poder divino nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. ¿Y cuáles son las palabras claves en esa oración? Todas las cosas. O sea, ¿hay algo que el Señor se haya olvidado? ¿Hay algo que el Señor haya dejado al azar o haya dicho, eso depende de ti? Yo me preocupo del 90% y tú vas al 10%, como decía una apostolova por ahí, ¿se acuerdan? Tú tienes que ganarte ese 10%. Herejía. No, tú no tienes que ganarte nada, el Señor ya lo pagó todo, lo hizo todo. Él te está diciendo, yo te estoy ayudando. Yo te he dado todo, todas las cosas. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana fructífera. ¿Y cuáles son todas las cosas que necesitamos para esta vida cristiana fructífera? Vimos recién, como lo leí anteriormente en el saludo, gracia y paz. Tenemos gracia y paz, amén. Tenemos la fe en Cristo Jesús, amén. No estaríamos acá, creo yo. No creo que haya acá alguno que esté por si acaso. Hemos sido llamados y Dios nos ha dado a través de su gracia también paz. Pero estas palabras también miran hacia adelante al versículo 4, donde vemos que se nos ha concedido las preciosas y grandísimas promesas de Dios. O sea, mire qué importante. Vamos en el orden. El apóstol dice en el versículo 2, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y luego dice, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. O sea, ¿qué más garantía queremos o podríamos tener? Tenemos la más grande, que Él nos ha llamado. Él nos ha dado la fe en Cristo Jesús. Y a través de los méritos de Cristo podemos ser llamados sus hijos. Y Él nos ha garantizado que para poder llevar esa vida fructífera, que humanamente es difícil, pero con la ayuda del Señor es posible. Y Él nos ha dejado esa garantía que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y eso está aún más garantizado cuando Él nos dice que nos ha dejado las preciosas y grandísimas promesas de Dios. O sea, más garantías imposibles. Gloria a Dios por ello, porque el Señor se preocupa de cada circunstancia que nosotros podamos vivir como creyentes en nuestra vida diaria. Y tenemos grandes promesas en la Escritura, amén o no. Tenemos muchas grandes promesas en la Escritura. Por ejemplo, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no lo echaré fuera, y no perderé nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucitaré en el último día, en el día postrero. ¿Qué promesa más grande tenemos usted y yo? ¿Quiere otra? A lo mejor está todavía dudando. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía como que quiere otra, aunque hay cientos de promesas en la Escritura. Él dijo, le pediré al Padre y Él os enviará el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, y estará contigo para siempre. Deme otra.
la última. Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, o muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar, estoy parafraseando los versículos, y vendré otra vez y te tomaré conmigo para que donde yo estoy, tú también estés. O sea, Él no solo nos da la garantía de haber sido llamados, escogidos por fe, por gracia de Dios. No solamente nos da gracia y paz, esa gracia sobreabundante que nos guarda, nos cuida, nos enseña, nos capacita cada día, sino que también nos ha provisto en el conocimiento de Dios de todo lo necesario para llevar una vida fructífera y de piedad. Y no solamente eso, sino que eso lo ha garantizado a través de su palabra, a través de cada una de las promesas que Él nos ha dejado. Gloria al Señor. Y yo le pregunto ahora, ¿se siente que usted está en una posición privilegiada como creyente? ¿Se da cuenta que somos privilegiados? Estas son solo algunas de las que leí, las promesas preciosas y grandísimas que Dios nos concede. Y a través del poder del Espíritu Santo, ¿sabe qué? No solamente algunas, no solamente el 5, el 10, el 15, el 20, el 40 o el 60%, sino que el 100% de esas promesas Dios las ha garantizado que son suyas. Y nunca diga ni pregunte, pero si no lo merezco, porque nadie lo merece. Solo por los méritos de Cristo son suyas y son mías, porque Cristo pagó ese precio para que usted y yo podamos disfrutar de esta posición privilegiada, que lo único que nos debe hacer y llevar no es a sentirnos vanagloriosos, no es a sentirnos hermanos exclusivos, sino que es a sentirnos agradecidos de lo que el Señor hace cada día por nosotros, de lo que el Señor trabaja en nosotros, porque cada una de las cosas que usted realiza es que Dios está obrando en nuestra vida. Por lo tanto, nuestra fe que fue obrada en nosotros por el Espíritu Santo y que confía plenamente en lo que Cristo hizo por nosotros y nos impulsa a obedecerle, junto con la gracia y la paz de Dios que vimos en el versículo 1, junto con las preciosas y grandísimas promesas de Dios, son todas las cosas, escúchelo bien, que necesitas para poder vivir una vida cristiana fructífera. Eso es lo que se les da a cada uno de los verdaderos creyentes. Y usted dirá, pero démelo escrito, quiero una garantía de ello. Todos la tienen ahí escrita, ahí está su garantía. En la palabra del Señor encuentra esas garantías. No son proporcionadas por un político, no son entregadas por un candidato, son entregadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el autor de esta escritura, por el autor de ella. Entonces, si usted y yo a lo mejor hemos tenido una mala semana, un día difícil, un tiempo difícil, a veces nos hemos sentido abrumados por el pecado, por la culpa, o a veces nos sentimos no capaces, sentimos que nos falta a lo mejor capacidades, o dudamos, quizás, yo creo que no, pero dudamos algunos de nuestra salvación, que puede ser humanamente posible, sí, porque tenemos una batalla en la mente, en el corazón. Pero ¿sabe qué? El hecho que nos sintamos a veces dudando de la salvación, o nos sintamos abrumados por el pecado y por la culpa, no es un síntoma malo. Es un síntoma de que el Señor está obrando en nosotros. Me refiero a la culpa y al pecado, porque todos fallamos y seguiremos fallando. Si fuéramos personas o creyentes no preocupados por ello, ahí sí debiésemos estar preocupados, valga la redundancia. Son las personas que no están preocupadas por el pecado las que tienen un problema mucho mayor. Pero al mirar a Cristo y su obra terminada en la cruz, recordamos que se nos ha sido dada todas las cosas necesarias para vivir una vida cristiana fructífera. Entonces,
Sigamos como el Señor nos ha ido enseñando. Sigamos confesando nuestros pecados, sigamos confiando en Cristo, sigamos escudriñando su palabra, sigamos conociendo al Señor. Sabiendo que todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos, no estamos solos, sino que el Espíritu Santo nos está ahí fortaleciendo, ayudando, capacitando para que esta vida realmente como creyente sea una vida fructífera. Entonces yo le pregunto hasta aquí, ¿usted ya está claro o ha quedado un poco claro? Como dijimos en la primera pregunta, ¿qué es lo que se nos da a los creyentes? Ya sabe lo que se nos da a los creyentes, ¿cierto? No voy a preguntar, pero yo creo que ha quedado claro. Y como tenemos claro qué es lo que se nos ha dado a los creyentes, lo resumo en ¿qué? Una fe en Cristo. Y el Señor no solamente nos ha dado esa fe y nos ha dado esa posición, no solamente nos ha puesto en esta posición de salvación, sino que durante este caminar como creyentes el Señor ya ha garantizado tu éxito. Porque tu éxito no está basado en tus méritos, ni en lo que tú creas que te jactaste de lo que puedes hacer. Ese éxito está garantizado en los méritos de Cristo Jesús. Por lo tanto, yo pregunto nuevamente, ¿está claro lo que se le ha dado a usted como creyente? Y la garantía de eso es que tiene el Espíritu Santo morando en usted. Por lo tanto, también debemos notar, la segunda pregunta era ¿cómo? ¿Se acuerda? Porque digo, yo tengo todo esto que me ha dado el Señor, pero ¿cómo recibimos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? ¿Cómo las recibo? Sabemos que el autor y el dador de todo esto es Dios. O sea, si fuéramos a una de las 6 preguntas, decir ¿quién? Diríamos, ¿quién es el autor de todo esto? Dios. ¿Y cómo Dios entonces nos hace recibir todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? ¿Cómo Dios, a través de Jesucristo, nos entrega todas estas cosas? La clave la vimos en el versículo 3. Decía, comillas, por el conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y excelencia. O sea, la clave para recibir esto, hermanos, es el conocimiento de Dios. El que también expresa el apóstol en el versículo anterior, versículo 2, ¿se acuerda? Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes, ¿en qué? En el conocimiento de Dios. O sea, ¿cómo yo recibo o cuál es el nexo a través del cual yo recibo todo lo que el Señor me ha entregado a mí como creyente? Es a través del conocimiento de Dios. O sea, conocer a Cristo. Por tanto, todo lo que se nos suministra o todo lo que necesitamos como creyentes para una vida cristiana fructífera y de piedad es a través del conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo. No son nuestras habilidades, como lo dije recién. No. Nuestras habilidades inherentes las que nos hacen capaces de vivir una vida fructífera, sino el conocimiento de Cristo. Es a medida que estemos expuestos a Jesús en la Biblia o en la Escritura y por el poder del Espíritu Santo que seremos fructíferos. Y aquí quiero hacer una pequeña, no aclaración, pero explicación un poquito breve, pero un poquito más profunda. Cuando hablamos de conocimiento de Dios, el apóstol Pedro no habla de un conocimiento intelectual solamente. ¿Se recuerda usted que yo le dije que en el tiempo en el cual Pedro había escrito esta carta había sectas y maestros herejes, ¿se acuerda? Apóstatas. Y una de las enseñanzas que había era el gnosticismo, el conocer, tener intelectualidad, pero no había obras. Ellos creían que la carne no cambiaba, sino que solamente podían llenar su mente de intelecto.
Cuando el apóstol aquí se refiere a la palabra conocimiento de Dios, no habla solamente de un conocimiento en decir, sí, yo sé que existe Dios. De hecho, la palabra original que ocupa el apóstol cuando habla de conocimiento es epignosis. El gnosis en el griego es el conocer, pero es un conocimiento netamente, digámoslo, de información. Conocer información. Pero cuando la palabra griega agrega el énfasis de epi, no está hablando solamente de un conocimiento literal, sino de un conocimiento experiencial. O sea, de algo que usted lo vive, de algo que usted lo practica. Por eso el apóstol Pedro ocupa la palabra epignosis. O sea, algo que no solamente tú lo conoces de oída o por conocimiento intelectual, sino que es algo que usted conoce y practica. Amén. O sea, para poder alcanzar estas virtudes y esta vida de piedad y esta vida fructífera, debemos conocer a Dios. Pero conocerle no solamente de una manera intelectual, sino que de una manera experiencial o experiencial. Después lo buscaré. O sea, de practicar lo que decimos conocer. Y usted dirá, pero explíquemelo un poquito mejor. ¿Cierto? Escuché que me lo dijeron ahí. Le voy a dar un ejemplo en la Escritura. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, en Corintios, capítulo 13, versículo 12, y dice lo siguiente, mire, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora dice, conozco en parte. O sea, tiene un conocimiento gnosis. Ahí la palabra griega que ocupa es gnosis. Tienen como un conocimiento intelectual. Conozco en parte, conozco algo solamente. Conozco por encimita, por decirlo en un lenguaje coloquial. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. Luego agrega, pero entonces conoceré epignosis, conoceré plenamente, no será solamente información, será una realidad en mí, será una vida transformada a través de ese conocimiento que tengo de Cristo. Porque cuando nosotros llegamos a la epignosis, al conocimiento verdadero de Dios, nuestras vidas son realmente transformadas a la imagen de Cristo Jesús. ¿Se entiende, cierto? Y el otro ejemplo que les tengo, Romanos 1:21, que también dice lo siguiente. Cuando lo encuentre se lo leo. Gracias. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra griega que ocupa ahí en que conocían a Dios habla de un conocimiento sin una experiencia real. Por eso usted dice, pero ¿cómo si conocieron a Dios se perdieron? Pero ¿cómo si decían conocer a Dios no había una evidencia en ellos, sino que no lo honraron como a Dios? Porque el conocimiento no era una epignosis, sino que solamente era un gnosis, un conocimiento de saber que existe, saber que está, pero nunca lo he experimentado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con cristianos que hablan y hablan y hablan del Señor, pero nunca le han conocido realmente? Es solamente un mensaje académico, teológicamente correcto, pero sin vida. Por eso nos encontramos que después muchos de ellos o reniegan, o dice usted, pero ¿cómo él? Y ahora está en adulterio, o se dio vuelta a la espalda y ahora está en el mundo. Es porque nunca conoció realmente a Dios. Fue un conocimiento solamente, insisto, académico, pero que no hubo un cambio real, no hubo una epignosis. Cuando el apóstol Pedro habla aquí, habla de un conocimiento que de verdad nos lleva a decir
y hacer lo mismo. O sea, yo digo que conozco a Dios y en mi vida esas evidencias están presentes. Veo una vida de piedad, usted ve una vida en la cual encuentra semejanza de Cristo en el hombre y en la mujer. Qué gran desafío tenemos, hermanos. Por eso en Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, ¿quedó claro eso, cierto? Epignosis, gnosis. En Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, el apóstol Pablo oró para que los creyentes conocieran la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Porque cuando conocemos realmente a Dios, somos de verdad llenos de la plenitud de Dios en nuestra vida. Y esa plenitud se refleja en una vida fructífera de piedad, en la cual se refleja la fe, la virtud, el amor, la fraternidad, el dominio propio. Pero no se abrume, no se asuste. El Señor nos ha equipado. Solos es imposible. Si escucho este mensaje, lo escucho como humano, como persona natural, voy a estar abrumado y diré, nunca voy a lograr esto. Pero si usted se ampara en Cristo, si usted sabe que el Señor ya te ha preparado esas buenas obras para que andes en ellas, y tú sabes que el camino y tu fe está garantizada hasta el día final, como dice una alabanza, tú estás tranquilo, porque descansas no en tus propios méritos, ni en tus esfuerzos, ni en tus conocimientos. Descansas en la obra plena y suficiente de Cristo Jesús. Y es ahí cuando estamos en una epignosis, conociendo a Dios en una experiencia real, no en un cuento, no en algo que lo escuchamos como una charla, sino que es un cambio de vida, es una vida transformada. En su libro Conociendo a Dios, vuelvo a citar al teólogo J.A. Packer, escribe: ¿para qué fuimos hechos? Luego responde: conocer a Dios. ¿Qué objetivo debemos fijarnos en la vida? Conocer a Dios. ¿Cuál es la vida eterna que Jesús da? Conocimiento de Dios. Y luego agrega la cita a Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Luego sigue en su cita: ¿qué es lo que mejor de la vida? ¿Qué es lo que mejor de la vida que trae más alegría, deleite y satisfacción que cualquier otra cosa? Conocimiento de Dios. Y luego agrega Jeremías 9:23: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su poder, ni se alabe el rico con sus riquezas, pero el que se gloríe en esto, en que te entienda y te conozca. Luego sigue la cita y dice: ¿qué de todos los estados en los que Dios ve al hombre le da más placer? Conocimiento de sí mismo. Luego agrega la cita, Oseas 6:6: deseo, estoy parafraseando el texto, el conocimiento de Dios más que los holocaustos. Y luego sigo con la cita. Él agrega: una vez que te has dado cuenta de que el asunto principal por el que estás aquí es conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida caen en su lugar por sí mismos. O sea, hermanos, la clave, la llave, la fórmula, por decirlo de alguna manera, para poder lograr todo lo que el Señor nos ha entregado, para poder lograr a concretar lo que el Señor ya ha hecho por nosotros, es que usted y yo podamos de verdad tener un conocimiento real de Dios y de su voluntad. Conocer a Dios. Recuerdo cuando hablé meses atrás, un par de cuadras para allá, respecto a la vida eterna, y es lo que decía el texto ahí. La vida eterna no es otra cosa. Dice, lo primero que uno piensa en la vida eterna: nunca moriré. Nunca moriré, seré eternamente. Chao.
las cremas. Chao, tío Nacho. Y todas esas ridiculeces. Y no, lo que nos debe a nosotros gozar de la vida eterna es que tener la vida eterna es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Si usted cree que la vida eterna está pensando en Hawái, el Caribe, no, esto va a ser mejor, el mar de cristal, calles de oro. Hermanos, la vida eterna es conocer a Dios. Deleitémonos en eso, en cada día poder conocer más a Dios. Que ese sea nuestro deleite, que esa sea nuestra búsqueda, que ese sea el motor de nuestra felicidad como creyentes, el cada día poder conocer más a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los medios de gracia que el Señor nos ha proporcionado. La oración, la lectura de su palabra, el poder congregarnos, el poder adorar a Dios en nuestra vida diaria, el poder cenar como lo haremos en 2 semanas más. Cada una de esas cosas nos llevan a cada día ir conociendo más al Señor. Gloria a Dios por ello. Por eso cuando usted le digan, hermanito, ¿y por qué otra vez no se conectó al Zoom? Hermano, no lo he visto en el culto. Bueno, ¿y qué le importa a usted? No, hermano. Cada pasito que usted da le ayuda a conocer más a Dios. Insisto, Dios nos ha dejado esos medios de gracia para que usted y yo podamos conocerle a Él. No solamente quedarnos con un discurso, decir soy salvo, me voy con Él, estoy listo para el cielo, pero ni siquiera conocemos al creador de ese cielo. Porque a veces muchos, y voy a incluirnos a todos, para que ninguno se sienta ofendido, a lo mejor muchos ni siquiera hemos leído nunca la Biblia completa. Cuando aquí está, y es aquí donde el principal tesoro a través del cual podemos conocer a Dios, sus atributos, sus perfecciones, su plan, su amor, a través de su escritura, la cual a través de la oración y a través del poder del Espíritu Santo Él nos ilumina y podemos cada día conocerle más. Y cuanto más le conocemos, más sabemos que Él tiene garantizada nuestra fe hasta el día final, porque Él nos ha capacitado. Si el creador de todo, hermano, no será ni tendrá el poder para garantizarte tu futuro. El error nuestro es a veces falta de conocer a Dios. Nos falta conocer a Dios. Y vuelvo a decir, y aunque suene reiterativo, no una gnosis, sino una epignosis, un conocimiento real de Dios, que nos lleva a una experiencia real de querer andar como Cristo. Y entonces vamos al punto 3. Entonces el cómo de la vida cristiana fructífera es a través del conocimiento de Cristo, ¿cierto? Ya sabemos que ya sabemos todo lo que Él nos da, ¿cierto? ¿Qué nos da? Pregunta uno, ya sabemos lo que nos da. Punto número 2, ¿cómo nos da? A través del conocimiento de Dios. Entonces, esto nos lleva a un tercer y último lugar, el porqué de todo esto. ¿Y para qué todo esto? El porqué de todo esto. ¿Por qué se nos dan todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y las preciosas y grandísimas promesas de Cristo? Y esta pregunta podemos ver la respuesta en... Acá lo tengo. En el versículo 4. ¿Me puede poner el versículo 4 de 2 Pedro 1, por favor? Cuando dice, para que por medio de ellas, en la segunda parte, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. O sea, ¿para qué? O sea, el por qué es para que usted y yo podamos ser partícipes de la naturaleza divina. Oiga, qué tremendo privilegio. Cuando pensamos en lo que Dios nos ha dado, recordamos algunas de las promesas de Dios, como su regreso para llevarnos a estar con Él en el cielo. Esa será una gran meta en la que el apóstol también toca en el capítulo 3 de esta misma carta. Pero el versículo 4 nos muestra que esta meta no es solo para cuando estemos en el cielo,
sino que seamos transformados día a día, en el presente, cada día, cada instante, a la imagen de Cristo Jesús. Para entenderlo, usted puede ver, por ejemplo, en la Escritura cuando el apóstol Juan tuvo la visión de Jesús en Apocalipsis 1:17, dice, cuando lo vi, dice, caí a sus pies como muerto. Juan estaba feliz de ver a Cristo, no cayó de muerto por otra cosa, no era porque estaba triste, sino que él cayó consciente de su pecado, de la pecaminosidad de su cuerpo, que aún era mortal y corruptible. Y si usted y yo, hoy en día, en nuestra condición, experimentáramos lo que Juan experimentó, sentiríamos vergüenza. Así como Isaías se encontró inmundo de labios, porque ante la santidad de Dios, nuestro cuerpo hoy en día corruptible, en una pecaminosidad constante, caería al igual que Juan como muerto. Pero el Señor cada día, a través de esa santificación progresiva, nos va transformando. Nos va transformando a través de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Nos va transformando a través de una vida fructífera y de piedad cada día, para que usted y yo podamos cada día más ser semejantes a Cristo Jesús, para cuando sea plenamente nuestra vida terrenal sea cambiada por un cuerpo incorruptible en gloria, experimentaremos completamente, hermanos, la gloria del Señor en nuestra vida. Nosotros, y el punto clave es que para disfrutar plenamente la presencia de Dios necesitamos ser transformados, ser libres de pecado y con cuerpos glorificados como el cuerpo de Cristo. Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, amén, sí. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. O sea, el porqué de todo esto es para que cada día el Señor Cristo Jesús vaya trabajando y va trabajando en nuestra vida, para que cada día nosotros podamos, porque antes éramos esclavos del pecado, pero hoy en día ya no. Hoy en día, hermanos, el Señor cada día va trabajando en nosotros para que seamos semejantes a Cristo. Y cuando, hermanos, como dice 1 Juan 3:2 en su segunda parte, y lo leí, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Como dice Charles Spurgeon, la meta de la vida cristiana es la semejanza a Cristo. Debemos ser transformados a su imagen. Y esto se logra a través del conocimiento de Él y de la obediencia a su palabra. Incluso un gran teólogo, no me acuerdo su apellido, pero su nombre es George, sintetizaba la piedad solamente con el siguiente concepto: la piedad es única y exclusivamente semejanza a Cristo. Semejanza a Cristo. Podemos hacer largas definiciones, podemos hacer largas exposiciones respecto a la piedad, pero la piedad se resume solamente en ser semejantes a Cristo. Y esa debe ser nuestra meta. Esa debe ser nuestro norte. Insisto, humanamente lo vemos y es como una carga, es abrumador, parece que no lo lograremos nunca. Pero descansamos en Cristo. Descansamos en su obra redentora. Descansamos en que Él nos ha equipado para llevar una vida fructífera y de piedad abundante. ¿Debemos trabajar en ello? Sí. ¿Debemos esforzarnos en trabajar? Sí. Pero amparados en la gracia de Dios. Amparados en la gracia de Dios. ¿A través de qué? Yo lo dije antes, a través de los medios de gracia que el Señor nos ha proporcionado para ello. Eso significa ¿qué cosa? Que por medio de la fe, la gracia, la paz y las promesas de Dios podemos ser participantes de la naturaleza divina de Dios. No nos convertiremos en Dios, no espere eso.
sino que nuestros cuerpos serán como el cuerpo glorificado de Cristo. Hoy en día acá sufrimos enfermedades, sufrimos la muerte, nos puede alcanzar en cualquier momento, pero llegará un día cuando estemos con Jesús en que todo eso quedará en el olvido, porque seremos semejantes e igual a Él. Entonces, ¿podemos descansar en qué, usted y yo? Terminando, en que Dios nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que un día podamos ser semejantes a Cristo y sin pecado. Pero esto no es solamente apuntando al futuro, sino que Pedro también escribe para el presente, porque quiere que vivamos hoy en día una vida de manera fructífera mientras estemos aquí en la tierra. Cuando lleguemos al cielo, recibiremos y seremos nuevas criaturas. Pero usted y yo confiamos en ¿qué? En que hoy en día el Señor nos ha dado un lugar de privilegio. No para nuestra jactancia, sino que para su gloria. Porque Él es el autor de la salvación. Es el autor de nuestra vida aquí en la tierra como creyentes. Es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, nosotros, su iglesia, nos sentimos privilegiados, pero no, insisto, por nuestros méritos, sino que privilegiados de poder descansar en la soberanía del Señor y poder saber que Él ya nos ha proporcionado todo lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida como verdaderos creyentes, lavados y redimidos por la sangre de Cristo.